compartir. Perfecto, muchísimas gracias. Si se están grabando, perfecto para que pueda ser duplicado a través de las redes, a través del WhatsApp. Y qué bueno, qué bueno. Pero como les decían, casi nadie de nosotros reparamos en este punto, en nuestra salud, en nuestro organismo. Y es algo muy importante. El día de hoy vamos a tomar un poquito más de conciencia acerca de este tema. Voy a compartir pantalla. ¿Puedo compartir? ¿Sí? Perfecto. Vamos a compartir entonces. Am, Ahí está. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Listo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Perfecto. Como ya me presentó Silvita, mi nombre es Percy Rojas, para los que no me conocen. Eh, Mi profesión, soy licenciado en enfermería con especialidad en emergencias y desastres. eh, y emprendedor, sí, 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 emprendedor desde hace ya más de 6 años, ya casi para 7. Y es un área muy interesante en la cual me involucré hace más de 6 años, que me ha permitido aperturar un poquito más la mente, un poquito más los conocimientos y, ¿por qué no?, las habilidades también dormidas que estaban en mí, hoy en día se han potenciado un poquito más. Y por eso yo recomiendo siempre que todos debemos de buscar desarrollar esas habilidades que están ahí, quizás dormidas, un poquito ocultas, porque todos hemos nacido para algo más de lo que tenemos hasta el día de hoy. Queremos ser mejores, sí, queremos administrar mejor nuestro tiempo, nuestro dinero y queremos aprender varias cosas que nos van a resultar muy beneficiosas. Así que una de estas cosas es el conocimiento. Vamos el día de hoy a compartir, vamos a compartir conocimiento. Pantalla ya está compartiendo. Así que vamos al día de hoy a repasar un poquito el tema del poder de los ácidos grasos. Seguramente que muchos habrán reconocido la importancia de las proteínas, de los carbohidratos, de las vitaminas, ¿sí? Son sustancias que generalmente estamos buscando para poder mejorar nuestra salud, pero muy poco reparamos en el tema de los ácidos grasos. Y déjeme decirle que esto ahorita ya está de moda. Es tendencia hoy en día en los ácidos grasos. Y en general, en mayor cantidad, un tipo de los ácidos grasos que el día de hoy vamos a compartir brevemente. No es mi ánimo poder exponer ante ustedes una clase de bioquímica o química estructural, ¿no? Para eso yo le dejaría el pase a mi buena amiga Lucrecia, que tiene esa profesión, sino más bien darle un alcance acerca lo más práctico posible para que puedan entender un poquito el porqué de algunas cosas. Vamos a empezar ahora diciéndoles que los ácidos grasos son moléculas constituidas por lípidos, ¿sí? Y los lípidos son justamente, como ven la imagen, estructuras de hidratos, perdón, de moléculas de carbono, ¿sí? Que ven en la parte central, en la parte oscura, las moléculas de carbono, conectadas en sus extremos con moléculas de oxígeno, con moléculas de hidrógeno, ¿sí? Ahora, vamos a ir poquito a poquito desarrollando para que entiendan un poquito la naturaleza de estos lípidos, ¿sí? La definición que tenemos de los ácidos grasos es una molécula, es una parte esencial de la composición de la mayoría de las grasas y aceites que podemos encontrar en el medio natural y en los seres vivos. ¿Ok? Animales, ah, los seres humanos, en las plantas también. Y es justamente por eso es que vamos a compartir hoy los tipos de ácidos grasos, porque hay muchos tipos, hay variados tipos. Sobre todo vamos a identificar los que nos benefician realmente en nuestra salud. ¿Ok? Ácidos grasos, todo el mundo piensa en aceites, ¿no? En las grasas, ¿no? Definitivamente el término lo lleva a esa connotación. Vamos a entender que hay dos tipos de ácidos grasos, ¿sí? ¿Sí? Los ácidos grasos
son de dos tipos. Saturados, en esta pantalla pueden observar que son los que solo contienen enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Ustedes pueden ver a la mano derecha de esta diapositiva, en la parte inferior, una cadena, ¿sí? Horizontal, ¿sí? Una cadena, digamos, eh, con enlaces de carbono, que es la parte del centro, la parte oscura, negra, ¿verdad? Y a los extremos superiores o inferiores, unas, unas moléculas blanquitas, ¿sí? Es una estructura firme, ¿sí? Es una estructura con de mucha, ¿cómo se le? Poco flexible. Es una estructura más fuerte, se podría decir así. Una estructura fuerte es como una columna. Es como cuando usted tiene, vamos a poner como ejemplo, ese juego que los niños tienen, los Legos, ¿sí? Es como si usted hiciera una columna, ¿no? Uno sobre otro y lo pone de costadito. ¿Sí? Eso es una columna estable, una columna fuerte, poco flexible. Ojo, desarrollen ese concepto. ¿Sí? Ahora, enlaces sencillos entre los átomos de carbono, por ejemplo, las grasas de origen animal y vegetal. Por ejemplo, tenemos aquí ejemplos, la leche entera. Sabemos que la leche entera es capaz de cuajar, ¿verdad? Es capaz de ser densa, un poco, digamos, cuando se deja, inclusive para hacer los quesos, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo se va cuajando, se va estableciendo una característica firme, igual que la mantequilla, porque la mantequilla en su estado natural al ambiente es de una consistencia sólida, ¿no? Y no líquida, solamente cuando lo llevamos al fuego, ¿verdad? Entonces la estructura nos da esa idea, ¿no? La manteca. Ustedes han visto cuando compran, a ver, cuando toman su desayunito con chicharrón, ¿verdad? Debajo de la piel del cerdo hay una capa gruesa de grasa, ¿verdad? Esos son ácidos grasos saturados. Esa capa de grasa es un cúmulo de moléculas como las que les estoy mostrando en la parte inferior. Son moléculas estables, firmes, fuertes, ¿sí? Poco flexibles. Por eso lo vemos en estado sólido. Así como también la carne de res, el queso, la carne de cerdo, la carne de pollo, etcétera. Muy bien. Ahora vamos a conocer la otra clase, los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Son los ácidos que contienen uno o varios enlaces dobles de átomos. Ya aquí varía la cosa. ¿Ven la molécula que está en la parte inferior izquierda? Bien, esa molécula ya no es rígida. Esa molécula ya no es fuerte en una sola dirección, ¿no? Como cuando armamos los ladrillos del Lego, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que es una molécula más flexible. Por eso es de que los alimentos que son de grasas insaturadas, como los aceites vegetales, por ejemplo, en estado líquido, ¿no? En estado líquido, a temperatura ambiente, estado líquido. Ahora, eh, está presente estos ácidos grasos insaturados en muchas semillas, como por ejemplo el maní, los pistachos, ¿no? Que tan ricos son los pistachos, ¿verdad? La ajonjolí, la chía, ideal para los desayunos, la chía, las nueces, las almendras, que a veces lo comemos o ingerimos en los postres, ¿verdad? En el chocolate con almendras, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Esas semillas también contienen ácidos grasos insaturados, ¿sí? Ahora, en general, todo lo que significan las grasas de origen vegetal, hasta en la palta, ¿ok? Hasta en la palta. Bien, aquí una tabla, me gustaría que ustedes le tomen una captura, porque hay una tabla comparativa entre lo que acabo de comentar, las grasas saturadas y las grasas insaturadas, ¿sí? Las saturadas son las grasas que no tienen un buen efecto en nuestro organismo cuando lo consumimos en forma, digamos, incrementada, ¿no? En mucha cantidad. Y generalmente, por ahí algunas excepciones, son sólidas a la temperatura ambiente, por ejemplo, la mantequilla. Pero ¿por qué van a ser sólidas, Percy? ¿Por qué son sólidas y las otras son líquidas generalmente? Como les había comentado, es una estructura como los ladrillos de Lego, ¿no? Sobre esta estructura pongo otro ladrillo y otro ladrillo
y otro ladrillo, molécula tras molécula, apiladas, generan una consistencia sólida, ¿no? Quizás no tan fuerte, pero sí una consistencia sólida, ¿no? Como la mantequilla, por ejemplo, ¿no? El queso, ¿sí? Que se pueden cortar fácilmente, pero vienen a temperatura ambiente en una sola, digamos, en un solo estado, ¿verdad? Ahora, las grasas saturadas son principalmente de origen natural. Acabamos de ver la leche, el queso, ¿no? Las carnes y todo. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta que esas grasas saturadas aumentan el colesterol, ¿ok? Aumentan el colesterol y el riesgo de arteriosclerosis. Ya vamos a ver un poquito después qué significa eso, que es, bueno, de una vez se los digo, ¿verdad? Es el acúmulo no solamente de grasa, sino de otros componentes más que van reduciendo digamos, el espacio, reduciendo el espacio de una arteria internamente hablando. De esa manera la sangre ya no pasa flexiblemente y eso ocasiona problemas a la larga, cardiovasculares sobre todo. Las grasas insaturadas, por otra parte, son conocidas como las grasas buenas, ¿sí? Sí, las grasas buenas en su gran mayoría y en cantidades razonables, ¿no? Por ejemplo, el maní, los pistachos, como estábamos hablando, las almendras y otras, y la chía, ¿no? Son cereales, son granos, son frutos que sí benefician en mucho nuestra salud. A temperatura ambiente generalmente están en estado de aceites también, la mayoría de ellos. Y ¿quién no ha hecho, pues, por ejemplo, quién no ha probado el aceite de olivo, ¿verdad? Ya, es un aceite de origen vegetal, ¿sí? Que es una grasa insaturada, ya, para que lo tengan en consideración. Y generalmente se deriva de alimentos de origen vegetal, como les estaba diciendo, ¿no? El aceite de olivo, ¿verdad? Am, y tienen la capacidad también de mejorar y reducir los niveles de colesterol en nuestro organismo y así disminuir los accidentes cardiovasculares. Bien, a ver, permítame. Tengo mi computadora que se está bloqueando, creo. Ahí está. Aquí es una pequeña tabla la que yo quiero mostrarles, ¿sí? Dentro de los insaturados, ¿sí? Dentro de los insaturados, los ácidos grasos insaturados, tenemos tres tipos, tres clasificaciones. Y yo aquí quiero descartar por de plano, ven a ustedes ahí esa clasificación trans. Bueno, tiene que ver con todos los alimentos procesados, productos de rumiantes, aceites parcialmente hidrogenados. O sea, es un tipo de alimentos que realmente no deberíamos consumir, ¿sí? Algunas margarinas, por ejemplo, ¿no? Deberíamos consumir muy poco eso. Hay una diferencia entre lo que es margarina y lo que es mantequilla, tengan en cuenta. Y dentro de los poliinsaturados y monoinsaturados, ahí tenemos justamente los aceites o los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9. Bien, tomen una captura de pantalla para que puedan ver algunos ejemplos justamente de estos ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9, para que lo puedan consumir, ¿no? De plano en su dieta diaria, en el diario vivir de ustedes, ¿no? Por ejemplo, las nueces. Y si vemos más abajito en el omega 3 el pescado, ¿no verdad? Y eso justamente es lo que vamos a compartir ahora, en estos segundos que vienen, ¿sí? Bien, los ácidos grasos también ya no solamente se van a dividir en saturados o insaturados, ¿ok? Más claro, sino también se van a dividir, otra clasificación, apunten aparte, en esenciales y no esenciales. ¿A qué se refiere esenciales y no esenciales? La característica principal es o se fundamenta en que si nosotros como seres humanos somos capaces de fabricar esos ácidos grasos. Los ácidos grasos esenciales, son importantes
es primordial que podamos consumir los esenciales porque nuestro cuerpo no lo produce, ¿sí? Y los ácidos grasos no esenciales, no tan importantes, son porque nuestro cuerpo algo de eso produce. ¿Estamos? Ahí la diferencia. Bien, vamos entonces a entrar en los ácidos grasos esenciales. Y aquí les voy a presentar omega 3, omega 6, omega 9. Algunos autores, algunos libros, algunas de las informaciones que hay en la web consideran a la omega 3, omega 6 y omega 9 como ácidos grasos esenciales. Otros consideran solamente al omega 3 y al omega 6. En esta oportunidad voy a considerar estos tres ácidos grasos que estoy mostrando en pantalla, ¿sí? Para que podamos tener, porque tiene relación, creo yo, tiene relación y vamos a entrar en detalle justamente de estos tres tipos de aceite. ¿Sí? El omega 3, definitivamente, este es un resumen, ¿ok? Se considera el aceite omega 3 como elementos importantes de su composición. Ahí están esas siglas, EPA, DHA, ahorita lo vamos a desarrollar, y sus beneficios. Tómenle captura, por favor, a este resumen. A este resumen es importante, ¿ya? Y vámonos a pasar a la siguiente diapositiva. Tómenle captura y vamos a desarrollar un poquito más esto en estos segundos. Bien, los ácidos grasos omega 3 son de tres tipos, o sea, son dentro de su composición, existe tres insumos importantes, tres tipos de ácidos grasos omega 3, ¿sí? El ácido alfa-linolénico, el ácido eicosapentaenoico, más conocido como el EPA, ¿sí? A ver, los que les gusta la trabalengua estarán pero fascinados con esta pronunciación, ¿no? Eicosapentaenoico. Y docosahexaenoico. DHA. DHA. Entonces, vamos a referirnos como las siglas ALA, EPA y DHA, ¿ok? Esto ya forma parte de los omega 3, ¿ok? Estamos entrando en los omega 3, ¿sí? Tres tipos de omega 3, ¿ok? Vámonos para la siguiente diapositiva, que no me quiere hacer caso en mi computadora. Ahí está. Vale, empezamos por la primera. El ácido alfa-linolénico, perdón, ahí se me comió una N, ácido alfa-linolénico, el ALA, ¿no? ALA. Generalmente presente en la linaza, ¿no? Cuando tomamos un emoliente, ¿no? Y la linaza, esa sustancia muy densa y pegajosa que tiene la linaza, ya, eso contiene ácido alfa-linolénico. La chía es un cereal también que está muy ya conocido por muchas personas y que generalmente aportan nutrientes, aportan muchísimos componentes beneficiosos para la salud. Las nueces, ya, también igualito. Y las principales funciones de este ácido alfa-linolénico reduce la inflamación, ¿sí? Reduce las inflamaciones, evita las enfermedades crónicas. Por ejemplo, aquí estamos hablando en el tema de inflamación, ¿ya? En el tema de inflamación, estamos hablando, por ejemplo, la inflamación no solamente en el sistema nervioso central, estamos hablando también en el sistema cardiovascular, ¿ok? Estamos hablando de las neuronas, ¿no? Lo que conduce a la inflamación neuronal y por ende también hay pesadez, hay desánimo, hay malestar, cuando nuestro cerebro está inflamado realmente con varias sustancias nocivas en nuestro organismo. Enfermedades crónicas, como por ejemplo las enfermedades crónicas degenerativas, del sistema nervioso, ¿no? Estamos hablando de las demencias, por ejemplo, estamos hablando de tema de diabetes, hipertensión, etcétera. Favorece la salud cardiovascular, como ya les había comentado, ¿sí? Y produce altos valores de energía, altas cantidades de energía, ¿ok? Ahí están las fuentes, como ya les había, la soya también es importante reconocer que tiene ácido alfa linolénico, ¿ok? Ahí
Ahí cambien, por favor, ese alfa-linolénico. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que es el ácido eicosapentaenoico, el popular EPA. El popular EPA tiene un efecto realmente importante, como dice la diapositiva, y pueden tomar captura de pantalla, un efecto antiinflamatorio general y también algo muy importante. En general, este ácido EPA tiene un impacto positivo en todo lo que significa nuestro cerebro, ¿sí? Y nuestra salud visual, ocular, ¿ok? Eh, tenemos también ese efecto importante como antiagregante plaquetario. Es una cantidad muy mínima la que nos permite a nosotros tener disminuciones de coágulos en nuestra sangre, ¿no? La disminución de coágulos que nosotros le llamamos trombos, ¿verdad? Y esos trombos a veces cuando se producen en el cuerpo son totalmente negativos. Esos trombos pueden dispararse. Los trombos son coágulos que se presentan en el cuerpo internamente, en la sangre, y que cuando se disparan hacia diversos lugares, llámese cerebro, corazón, vasos sanguíneos en los miembros inferiores, obstruyen las vías de circulación sanguínea y se produce hipoxia, se producen accidentes cerebrovasculares, ¿no? Los populares derrames, como muchos lo conocen, ¿verdad? Los populares derrames cerebrales. Entonces, es importante tener un efecto antiagregante plaquetario. Las plaquetas son los que producen los coágulos, por eso es antiplaquetario, para que la sangre no se, digamos, espese, en pocas palabras, no tenga una característica muy densa y pueda formar coágulos internamente. También es correcto el funcionamiento del cerebro. Hay que reconocer que hay una composición muy importante de este ácido eicosapentaenoico en la estructura de las neuronas, ¿sí? Imaginemos que las neuronas son como los cables de luz. El revestimiento, el aislante que tienen los cables, ¿sí? En la parte externa, es este ácido, ¿sí? Y que en el sistema nervioso se llama mielina. Entonces, estamos hablando de que al tener una buena composición de este ácido en la mielina de nuestro sistema neurológico, vamos a potenciar los impulsos nerviosos, vamos a mejorar las conexiones eléctricas entre neurona y neurona, lo que le llamamos la sinapsis, vamos a mejorar la conexión y la comunicación neurológica de impulsos y todo lo que se refiere con el sistema nervioso. Entonces, cuando no hay una cantidad muy considerable o importante en este revestimiento que es la mielina, ¿no? Hay bajas cantidades en la mielina, como que el conducto, como que el vehículo por el cual van a pasar estos impulsos nerviosos y los y todo la comunicación entre neurona y neurona va a ser deficiente. Por ese motivo es que se generan muchas veces eh, los síndromes que hoy en día tenemos, por ejemplo, en los niños, ¿no? En los niños, el TDAH, digamos, la falta de concentración, de memoria, la hiperactividad, en el tema de los adultos mayores, por ejemplo, en la demencia, el tema del Alzheimer también. Y en cuanto a la salud ocular, pues es muy importante a nivel de la retina, ¿sí? La degeneración macular es importantísimo también en el tema visual. A partir de los 40 y tantos años empieza una degeneración en la salud ocular. Y esto porque es escasa, este ácido, el EPA, es escaso en la presencia de nuestros ojitos, ¿sí? Bueno, ya la salud cardiovascular, obviamente, protegiendo el corazón. Sinceramente, tiene un efecto bastante benéfico en el corazón para cuidar el ritmo cardíaco, para cuidar la presión arterial, etcétera. ¿Y dónde están las fuentes que nos proveen de este ácido en forma natural? En el pescado azul y las nueces, por ejemplo. ¿Ok? Ahora vamos a ver el ácido docosahexaenoico. Docosahexaenoico. Forma parte del sistema nervioso, ¿ok? Generalmente, como les dije ya anteriormente con el EPA, si bien es cierto, forma parte importante, el
ácido docosahexaenoico tiene una mayor participación en ese sentido, ¿sí? El anterior ácido, el EPA, interviene en esos sistemas que yo les acabo de comentar, pero principalmente en gran mayoría en el tema cardiovascular. En cambio, aquí en el ácido docosahexaenoico, el DHA, más conocido como DHA, sus siglas DHA, y generalmente en su gran mayoría forma parte del sistema nervioso. O sea, este es el ácido que realmente también tiene un efecto en su mayoría en las enfermedades degenerativas nerviosas, como la demencia, como el Alzheimer, ¿no? Por eso se complementa. Dentro de del omega, el ácido graso omega 3, el DHA y el EPA son dos componentes importantes que siempre vas a encontrar en algunos complementos de omega 3, ¿sí? También es importante reconocer que la concentración marca una diferencia en la efectividad de este omega 3. Es importante la salud visual, como ya lo había comentado, la degeneración macular el proceso de la degeneración de la retina disminuye la salud visual a partir de los 40 años y debemos de nosotros suplementarnos con este ácido graso. Ayuda en el desarrollo cerebral desde la infancia. Es notorio también reconocer que las personas gestantes deben consumir este tipo de ácido graso porque promueve el desarrollo cerebral en los pequeños que se están formando desde embrión hasta que pues sale a luz, ¿no? Una nueva vida y en lo siguiente del desarrollo desde niño. También, obviamente, es importante promover el consumo para que su desarrollo cerebral sea positivo y realmente sea muy importante, ¿no? Y bueno, algo también que no quiero dejar pasar es que tiene una participación importante en el transporte y la absorción de vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son esas vitaminas liposolubles? La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Generalmente son vitaminas importantes que se conducen por todo el cuerpo con la ayuda de los ácidos grasos, porque son liposolubles. Se juntan, digamos, se conducen, se acompañan siempre de un ácido graso, al margen de otras vitaminas que son hidrosolubles, ¿no? ¿Dónde están este ácido? ¿Dónde se encuentra? En los pescados, en los mariscos, en las algas marinas, ¿sí? En forma general, vamos, antes de pasar al omega 6, en forma general, yo quiero comentarles de que el cuerpo humano, ¿sí? Por historia, el ser humano, mejor dicho, no el cuerpo, el ser humano, históricamente hablando, he estado buscando información, antiguamente, desde la etapa de los Homo sapiens, si el consumo siempre en ese tipo de población había sido en gran parte de omega 3, ¿sí? Omega 3. Entonces, ¿por qué? Porque participaban mucho más de una alimentación en cuanto a los peces, en cuanto a las algas, ¿sí? Y a veces, obviamente, tenían largos periodos en las que no comían carne, por eso salían a buscar a lugares muy lejanos, animales que cazar, ¿no? Pero lo que constantemente sí comían eran semillas, cereales, pescado, que era lo que más a la mano tenían, ¿verdad? Bien. Guarde esta información porque voy a hacer una comparación después de que haga la exposición del omega 6. No sé quién está rayando mi diapositiva. Eh, bueno, de todas maneras, continuamos con el omega 6 y que son de dos tipos, el GLA y el AA. Ácido gamma linolénico y el ácido araquidónico. Vamos a dejar de términos muy, un poquito de repente difíciles, aunque como digo, para los que aman las trabalenguas les parecerá fascinante, ¿no? Pronunciarlo. Pero vamos rápido a decir, a comentar rápidamente que el omega 6 básicamente se encuentra en los aceites vegetales y en algunos cereales, ¿ok? Definitivamente ahí están. Si usted fríe su huevito, fríe su filete con un poquito de aceite vegetal, de girasol, de soya, etcétera, etcétera, pues déjeme decirle que ahí está el omega 6. Hay varios tipos de aceite,
Yo también me sorprendí cuando vi la lista de todos los tipos de aceite que hay. Ahí hay omega 6, ¿sí? Y es muy benéfico, ¿sí? Pero en cantidades estandarizadas, cantidades controladas, ¿sí? Estamos hablando, estamos hablando del omega 6 en el sentido del ácido gamma linolénico que posee efectos antiinflamatorios, ¿no? En el GLA, efectos antiinflamatorios. Y adivinen dónde existe el GLA. ¿En qué alimento? En la espirulina. Acuérdense, en la espirulina y en los ácidos, en los aceites vegetales. En cambio, el ácido araquidónico tiene un efecto en la regulación del metabolismo y es proinflamatorio cuando se ingiere en mucha cantidad. ¿Está bien? Ok, y aquí viene justamente el concepto que yo quería comentarles. Hay una relación que debe conservarse en forma natural entre el omega 3 y el omega 6. Si bien es cierto, son ácidos grasos importantísimos porque nosotros no lo producimos, pero debe haber una relación importante, una cantidad que no debemos sobrepasar. Y que déjeme decirle que en el mundo entero el 99% tiene un desbalance muy, pero muy considerable entre estos dos ácidos grasos, ¿sí? Como les decía, históricamente, los antiguos pobladores de este planeta ingerían más omega 3 que omega 6, ¿sí? Y los científicos hoy en día relacionan este tipo de comportamiento nutricional o alimentario con el tamaño del cerebro, ¿no? Antes, hablamos del Homo sapiens, tenía el cerebro mucho más grande que el que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? ¿Por qué será? Saque sus conclusiones. Solamente es como un dato aislado. Pero últimamente, en últimas décadas, se ha establecido una relación en el consumo de omega 3 y omega 6. La relación debe ser una parte de omega 3 y 3 de omega 6. ¿Sí? Tres partes de omega 6, ojo, tres partes de omega 6 y una de omega 3. Pero, Percy, ¿por qué me la pones tan difícil? Yo no sé cómo se traduce eso. En pocas palabras, debemos consumir, sí, omega 6, omega 3, pero no en excesiva cantidad. Y lo que el mundo hoy muestra es una alta cantidad de omega 6, porque como les dije, hoy en día los alimentos procesados, las frituras, ¿no? Y vamos a establecer un paralelo con digamos, nuestro entorno, ¿verdad? Las salchipapas, los brotes, las papas fritas, las pizzas, todo tipo de fritura tiene omega 6 y lo estamos consumiendo en gran cantidad. Entonces, hoy en día tú encuentras fácilmente, no sé si mi amiga acá, mi gran amiga Stephanie está ahí, por ejemplo, en ella ha salido un resultado de una proporción de omega 6 en 53 partes sobre una de omega 3. Y esto está muy, muy sobrepasado los límites. Ya les había dicho que la proporción, por lo general, es de 3 a 1. 3 partes de omega 6 y una de omega 3. Entonces, ¿pero en eso en qué me perjudica, Percy? Bueno, rápidamente, los perjuicios son, son severos. Porque si tenemos un desbalance tremendo de 50, 80, 70, 100, estamos hablando que estamos siendo propensos a, por ejemplo, estamos siendo propensos a enfermedades coronarias, a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades del sistema circulatorio, como la arteriosclerosis, por ejemplo. Estamos siendo propensos a un deterioro cognitivo de memoria, de concentración en el sistema nervioso. Nuestro cerebro no va a funcionar bien. Nuestro cerebro va a estar inflamado. Acuérdense lo que le digo, en omega 6, en el ácido araquidónico, es un ácido proinflamatorio. Si lo consumes en poca cantidad, no hay problema. Pero si está muy por sobre el límite de consumo de ese tipo de omegas, pues todo el cuerpo va a estar inflamado. El estómago, el hígado, los riñones, el cerebro no va a ser, digamos,
no va a ser excepción. Y entonces, cuando tenemos el cerebro inflamado, tenemos desánimo, es más, es razón de las enfermedades a veces de salud mental, ¿no? Como la depresión. También genera una inclinación a desarrollar, por ejemplo, demencia o el Alzheimer. Entonces, no estamos hablando de un simple desajuste de omegas y que no va a pasar desapercibido. Tenemos que tomar responsabilidad en ese sentido. Ah, Entonces, continuamos. Ya fuimos con los esenciales, ¿sí? Perdón, aquí sí se me fue un poco. Vamos con falta el omega 9, ¿verdad? Ahí está. Vamos a hacer una corrección aquí. Omega 3, omega 6, ya hablamos, ya expusimos. Ahora llega el omega 9. Déjenme ver la hora para ver si tengo tiempo. Perfecto. El omega 9, generalmente llamado el ácido oleico, ¿sí? Reduce la inflamación hepática o lo que nosotros como personal de salud le llamamos esteatosis hepática, ¿no? Hígado graso, para que me entiendan, ¿sí? Mejora la sensibilidad de la insulina, es decir, en temas de, ¿no? De mejorar la condición de un diabético, ¿sí? No, que no se desarrolle la diabetes en alguien que tiene riesgo alto. Mejora el metabolismo hepático de la glucosa y los lípidos. Eso hace el ácido graso omega 9. Y en pocas palabras, como ejemplo, los frutos secos, nuevamente las avellanas, los pistachos, que tanto me gustan, ¿no? La palta y el ácido, perdón, ¿qué ácido? El aceite de oliva. Virgen, extra virgen, si es mejor. Extra virgen, mucho mejor si lo consiguen, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es el omega 9. Hasta aquí lo esencial, lo que el cuerpo no produce. Omega 3, importantísimo, entonces para ver el tema cardiovascular, mejora del sistema cardiovascular, sistema nervioso central, sistema, digamos, la salud visual, ¿sí? El omega 6, que es importante para el metabolismo, la regulación del metabolismo, importante para los efectos antiinflamatorios en algunos casos, pero que en exagerada cantidad, al contrario, inflama. Ya no es antiinflamatorio, sino es inflamatorio. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos con los ácidos grasos que no son esenciales porque nuestro organismo lo produce. El ácido graso omega 7, por ejemplo. Haga su captura de pantalla, no hay problema. El ácido graso omega 7 es el ácido palmitoleico. ¿Y qué hace este ácido palmitoleico? Y ahí al final le van ustedes a reconocer a un ingrediente muy conocido. Pues hidrata las mucosas, ¿no? Tanto de la boca, tanto en la zona, en la zona vaginal también, el tema de las mujeres, lo hidrata, ¿ya? Estamos hablando también de favorecer un incremento del colesterol bueno, ¿no? El HDL. El HDL se incrementa, ¿no? Con el consumo de este ácido graso omega 7. Y algo muy importante, la regeneración de tejidos, la regeneración de la piel. Justamente aquí yo les presento una fuente ya conocida por todos la mayoría de los que estamos acá, ¿no? Las bayas de espino amarillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya conocen qué ingrediente forma parte este producto, este ingrediente, qué producto forma parte. Y la nuez de macadamia, que también es un tipo de nuez especial. Generalmente no lo consumimos aquí en Perú, pero, eh, pero sí digamos, importante para mejorar y favorecer la regeneración de la piel y bajar la cantidad de colesterol malo, incrementar el bueno y bajar el malo. Y para conocimiento, aquí, perdón, aquí no, ¿dónde está? A ver, déjenme ver un ratito. El 5, aquí se me pasó. Eh, el omega 5, yo había comentado el omega 5 aquí, pero discúlpeme, no, acá está, acá está. Los ácidos grasos omega 5, el ácido punícico. En pocas palabras, el ácido punícico deriva de un fruto que a muchos les encanta, que es la granada.
¿sí? Tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio, buenísimo. En España también lo promueve mucho y apoya la salud cardiovascular tan igual como el omega 3 que acabamos de conversar. Equilibra los valores, los niveles de colesterol, es importante, ¿no? Y también tiene un efecto positivo en el tema hormonal, sobre todo atenuando, ojo, no es la cura, pero atenúa los signos de la menopausia, ¿no? En el tema de cardiovascular, acuérdense, por ejemplo, uno de los signos es el bochorno, y el bochorno se ejerce por una vasoconstricción. Claro que el fondo es hormonal, pero esa vasoconstricción te produce un bochorno, un calor en la menopausia que justamente nadie desea. Y este producto, este ácido graso omega 5, ayuda mucho en el tema vasodilatador, entre otros efectos más. Tenemos aquí el omega 7, como les había comentado, el ácido palmitoleico, hidrata las mucosas y la regeneración de la piel. ¿Sí? Ya les había comentado eso. Ahora, hasta aquí los ácidos grasos insaturados, saturados, esenciales, no esenciales, omega 3, omega 6, omega 9, omega 5, omega 7. Y me dirás, pues, ¿no? ¿Hasta qué número hay omega? Uno, 2, 3, 4, 5, ¿hasta qué número? Bueno, déjenme decirle que el origen de los nombres de estos ácidos grasos justamente tienen relación con su estructura molecular, ¿sí? ¿Por qué es omega 3? Primeramente, las moléculas que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? En el lenguaje latín se maneja alfa como el primero y el omega como el último, ¿sí? En esta molécula que ustedes ven, hay tres moléculas. El alfa es donde aparece un OH, ¿sí? Empezamos de atrás. Y el omega está al inicio, para nosotros. Bueno, eso es una razón científica que no nos incumbe, solamente lo vamos a preguntar. Un omega 3, por ejemplo, recibe su nombre de 3 porque hay un doble enlace en la tercera molécula de carbono. Ahí pueden contar arriba, uno, 2, 3, y hay un doble, una rayita, ¿no? Ya, es una molécula unida por doble enlace y se genera en la tercera molécula de carbono. Por eso se llama omega 3, ácido linolénico. En el omega 6, por ejemplo, este doble enlace se genera en la molécula número 6, por eso se llama omega 6. ¿Y por qué omega? Porque como les dije, ahí está, al inicio de la molécula, de la molécula dice omega, ¿verdad? Ese es el enlace omega y el alfa está al otro lado. Esa es la razón por la cual se le llama al omega 6, omega 5, omega 7, omega 3, omega 9. ¿Sí? No es porque lo descubrieron en orden, no, no, no. Es por el doble enlace que se encuentra en la molécula de carbono. ¿Sí? Hasta aquí ha sido, creo yo, una exposición general de todo lo que es, en forma básica tenemos para ustedes en forma concisa y resumida acerca de los ácidos grasos que son tan importantes en nuestro organismo, pero sobre todo que estén en una proporción adecuada en nuestro cuerpo, porque de lo contrario generaría desorden, caos, inflamación, ¿no? Y consecuencias a futuro que obviamente nadie quiere pasar, como por ejemplo los infartos cardíacos, por ejemplo los infartos cerebrales, ¿no? Entonces nadie quiere pasar por ello y a veces no lo consideramos de tanta importancia. Por eso es que algunos ni siquiera lo tenemos como suplemento importante en nuestra dieta. Hasta aquí, gracias por su atención. Silvita, no sé si te encuentras ahí. Acá estoy, amigo, acá Voy a dejar de estoy. compartir para que podamos verte. Oye, Ahí está, perfecto. excelente, tremenda capacitación que nos has dado, de verdad, muchísimas gracias, porque creo que todos estamos en las mismas pensando que aceites, grasas, todo es sinónimo, todo es lo mismo, sin embargo, ahora sabemos que algunos son buenos, algunos son malos, que en todo tenemos que tener una proporción y poder tener un equilibrio, un balance, ¿no? Eso ya nos lleva al futuro, ¿no es cierto? A lo que viene prontito. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, amigo Percy, ha estado espectacular. Y chicos, vamos a tomarnos la fotito, ¿ok? Vamos a tomarnos la fotito, por favor.